Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan el punto de vista de la dirección general de este canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este ya tercer episodio de su gustado podcast Sin Tanto Rollo. Pues en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos una sorpresa, y es que se integra a esta familia de Sin Tanto Rollo una querida amiga y compañera, que es Jen. Ay, feliz. Démosle un aplauso. Muchísimas Y bueno, gracias. pues ella ya será parte de este proyecto y nos estará acompañando ya de ahora en adelante en todos los espacios. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una película que pertenece al cine de oro mexicano. Esta producción cinematográfica se llama Los Olvidados. Y para entrar en materia en este primer bloque, quiero que nos hable de esta película, Jane. Bueno, me da mucho gusto estar aquí primero. Y Los Olvidados es una película mexicana del director Luis Buñuel, ambientada en la época de 1950, en la posguerra. Entonces, como que quiso plasmar en esta película, pues cómo vivían, cómo era la violencia, de los barrios bajos de Ciudad de México, y cómo vivían pues los protagonistas, también la marginación, y pues ahora sí que se centran por la violencia y pues nada más, ¿verdad? Pues en esta película vemos a los protagonistas cómo es su vida, cómo tienen un desenlace pues trágico. Pero pues a fin de cuentas, pues el mismo director como que quiere plasmar estas ideas de que no todo es bonito como lo pintan o como se dice en otras películas, sino es totalmente distinto. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues les quiero preguntar qué les pareció la narrativa de la película, Marisol. Bueno, a mí se me hizo muy, muy cruda, la verdad. Yo sufrí mucho ver la película. O sea, se me hizo muy cruda, pero pues muy realista. Tú, Donovan. Se me hizo una película que en su momento fuerte, pero viéndolo desde otra perspectiva, es una película que desde su trasfondo quiso contar una verdad y pues lo consiguió. ¿Tú, Kevin? Pues es una película bastante seria, es una película que aborda un tema bastante dedicado y que sin dudamente el director puso con pinzas a crear para crear esta película, y sin dudamente es una película muy, muy fuerte, pero muy recomendadísima al final. Muy bien, y quiero preguntarles qué les pareció el personaje de Jaibo. Uy. Gordo que nos ve. Ajá. Y, o sea, porque, por ejemplo, a ti, ¿por qué te caía? Porque siempre estaba ahí en el momento donde menos lo querías, ahí estaba. O sea, ya cuando Pedro ya iba a hacer algo bueno, ahí estaba Jaibo para impedírselo. Entonces siento que fue eso, de que muy significaba para mí metafóricamente como el pecado que siempre está ahí. Es como el diablo de las locuras del emperador. ¿Vale? ¿Tú, Donovan, a ti? ¿Cómo te caía Jaibo? Pues un personaje que creo que desde el punto de vista de la película como que pudo en cierto punto haber estado como en la situación de Pedro, pero que cada vez se fue hundiendo más hasta un punto que pues dices, no, pues ya no tiene remedio. ¿Tú, Kevin?
Pues es un personaje bastante detestable y odiado, pero este personaje es el que acarrea toda la trama de la película, lamentablemente. Y bueno, o sea, tú por ejemplo, te caía mal Jaibo, ¿no? Sí. Y Sí. a ti por qué lo sentiste así? Es que fue como que un personaje muy controversial, dio mucha polémica. Claro. Entonces, aunque quería decir, "Ay, voy a empatizar con él", la verdad no, porque, pues no, o sea, era violento, no, como que no lo querías ahí, Ujú. como que, ay, no, ya, que te pase una desgracia. Pero sí, por eso, o sea, aunque quisieras empatizar con el personaje, la verdad no puedes, porque ya no hay punto de retorno en las cosas que él hizo. Entonces, como que ya no puedes alcanzar un nivel de maldad más como el que está ahí establecido, pero sí se puede. Y lo vimos con él. Lo vimos con Hype. Ujú. Y vemos mucho, bueno, elementos del cine mexicano en esta película, ¿no? Vemos a lo largo de la trama, por ejemplo, el sufrimiento pues que tiene, por ejemplo, Pedro, ¿no? Al querer cambiar y que de alguna manera se ve que es la única persona que intenta, pues, revertir su comportamiento, ¿no? Pero a la vez, como que en ese entorno en el que se desarrolla no se lo permite. Pero vemos también, bueno, ustedes lo van a ver en el desenlace, cómo es que muchas de las películas mexicanas tienen el desenlace y la salida que es la muerte, ¿no? Y lo van a ver ustedes en la película. También en esta misma narrativa como la misma mujer es objeto de deseo, y lo vemos con Jaibo, Y su mamá. y la mamá de La mamá Pedro, de Pedro. pues que anda ahí Y con la misma Meche y con también. una mecha, ¿no? Y también el invidente, el señor invidente, Ujú. también. Castrenlos. Ya sé. Y, y vemos también cómo en las películas se representa para algunos la mamá como algo sagrado, ¿no? Para Ujú. Pedro, el mismo Pedro que quería tener el amor de su madre, pues vemos ahí mucho de eso. Y bueno, vemos también cómo el hombre es muy violento, y lo vemos con Jaibo, lo vemos con el invidente, o sea, también se comportan mucho como los machos mexicanos, ¿no? Y como también otro punto importante es que la ciudad corrompe a las personas, ¿no? Y lo vemos mucho en estos cortometrajes, cómo es que la pobreza puede corromper a las personas y pues priorizar los intereses de cada uno, ¿no? Vemos, por ejemplo, el mismo Jaibo que quiere seguir con su vida, pero no ve lo que provoca en otros, exactamente. Vemos la mamá que quiere seguir con ese orgullo de no hacerle caso a su hijo, pero vemos lo que pasa, ¿no? Vemos, por ejemplo, Pedro que quiere seguir con su cambio, pero vemos lo que pasa. Que está Jaibo. Está Jaibo. Entonces vemos cómo esta narrativa va cayendo, ¿no? Y yo leí, y no sé si alguien de ustedes me lo confirme, que esta película pues se hizo en un contexto en el que pues estaba la presidencia de Miguel Alemán y tenía un discurso muy progresista este presidente, ¿no? Vamos bien, estamos bien. Como típico gobierno mexicano. Es muy común, es muy común. Muy priista. Exactamente. Prisa. Exactamente. Y vemos este discurso, pero la misma película trata como de, pues, contradecirlo, ¿no? Decir, en realidad, no estamos bien y aquí están los olvidados justamente, los marginados, ¿no? A los que se les olvida el gobierno y el discurso oficial. ¿Algo más que quieran comentar? No. No. ¿Qué les pareció? No sé si se acuerdan de una escena en la que mataron a un joven. Un joven al principio de la película. Ajá. Tenía un nombre, ¿no? Julián. Exactamente. Uy, Julián. ¿Ustedes, por ejemplo, qué les hizo sentir esta muerte? Por ejemplo... disculpen, pero sí, por ejemplo, nosotros no podemos sentir nada por la muerte de ¿me recuerdan el nombre otra vez? Julián. De Julián, porque pues
no sabemos, no ahondamos, pero en el caso de Pedro, quien lo conocemos, vimos cómo él trató de hacer las cosas bien y, por decirlo así, quiso salir de ese abismo que lo arrastraba. Ujú. Y pues al final lo terminó consumiendo y tuvo un fatídico desenlace. Pero sí, yo creo que esa es la diferencia en la que podemos sentirnos indiferentes en la muerte de Jacinto, pero nos sentimos muy... Jaime. Julián. Ay, Córtenle esa... No, Ahí quedó, sí. a todos se nos puede olvidar, no Sí. importa. Córtenle esa parte, nada más. No, se ay, queda. se quedó chido. No, pues, ahí. Ya tiene nuevo... Rating. Yo según yo se llamaba Julián. Julián. Sí, se llamaba... Ni él ni yo. Antes de que se me olvide, ¿cómo se llamaba otra vez? Julián. Julián. Ok. Ahora le cuento que esto nunca pasó, ¿eh? Que nos podemos sentir identificados con Pedro. ¡Oh, ya! No, ya, bueno. Ya me quiero... Sí, nos sentimos identificados. Ah, Sí, nos sentimos identificados. espérate. Ya. Pues sí, que nos podemos sentir identificados por Pedro, por todo lo que trató de hacer por salir de su abismo, del abismo que lo consumía, que en este caso, pues, por Jaibo. Pero pues al final tuvo un desenlace trágico. Y pues creo que ese es el contraste de por qué nos podemos sentir más, no iba a decir identificados, pero sentimos más, empatizamos más con la muerte de Pedro que con el de la otra persona. Chin, ya se spoileó. Ya se spoileó. No, pues para que sepan de qué trata, ¿no? Sí. Que la vean. Pero todos nos vean, ¿no? Para que tomen una opinión. Ujú. Tú, Jen, o sea, ¿qué te hizo sentir esta muerte de Julián? Pues como tal, dije, pues pobre muchacho, ¿verdad? Pues porque, o sea, son muchachos jóvenes los que lo matan, o sea, como porque llegas a ese nivel de maldad. O se entiende de Jaibo, ¿verdad? Pues porque es claro. un ex Jaibo. ex recluso, entonces toda esa violencia que alberga él es como de que muy, o sea, se entiende el por qué él lo hace. Pero de Pedro, que es como un niño, dices, es que no tienes ese nivel de maldad. O cómo él lo fue corrompiendo porque hasta en una escena Pedro le iba a golpear a su mamá con un banco. Claro. Y yo creo que si yo le hago eso a mi mamá, ya. Pero fíjate que, o sea, como que de alguna manera también internamente como que Ujú. se dice, no, por ahí no va la cosa. Ajá. Y ahí vemos también situaciones de cambio. Sí. Pero, no, o sea, ¿no les parece curioso que, bueno, de primera impresión vemos la película y no nos significa tanto la muerte de, por ejemplo, Julián? Ajá. Pero ya después hasta del Sí. mismo Pedro que ayudó con la muerte de Julián sí nos afecta, Ujú. ¿no? Ajá. Algo más que quieran decir. Bueno, pues yo la verdad al principio o sea, cuando mataron a Julián, o sea, no manches, yo no sabía que lo habían matado, por eso yo no sentí nada, o sea, dije, no, pues ahorita despierta. Tanto lo golpearon, dije, a lo mejor... Aparte, pues, Porque aparte ellos lo dijeron, o sea, de que no, pues al rato despiertábamos antes de que alguien nos vea la plata. Entonces por eso no, la verdad no sentí nada. Y en cambio también como dicen con Pedro, o sea, sí sentimos más porque lo vimos, o sea, vivimos lo que él vivió, entonces, o sea, por eso como que empatizamos más con él. aparte también, bueno, no se nos da un poco de contexto de cómo fue su vida. Bueno, antes de que lo encontráramos en esta fábrica, a Julián, pero se había dicho que era una persona que también quería cambiar, pero que tenía un asunto pendiente con Jaibo y pues Ajá. termina de esa manera Bueno. muerto, termina ahí. Tú, Donovan. Bueno, pues yo creo que Julián en ese momento significaba lo contrario al Jaibo, de una persona que buscaba el cambio, mejorar, y por el contrario alguien que pues incluso en la primera escena casi que ya lo estaban buscando a la policía. Y otra cosa de por qué no impacta tanto su muerte, yo creo que es porque no se nos muestra como tal el cadáver, o sea, en la escena nunca se nos muestra, por eso es como que no se siente Tanto. esa sensación como con Perro, eso sí está claro, pero sí. Sí, vemos mucho, bueno, desde nuestra posición de espectadores, vemos las posibles soluciones que puedan tomar los personajes, pero ellos
O sea, ellos están condenados Sí, pues sí. a caer, ¿no? Aparte de la impresión de la muerte de Pedro, o sea, sí, yo digo. Ah, no. Pero fíjense que hay una película que se llama En este pueblo no hay ladrones. Y pues más o menos a los personajes principales los encaminan sobre la misma narrativa. Y bueno, pasa lo mismo, tragedia. Uno termina, bueno, Sí. pues ya lo verán. Colgando los tenis. Exactamente. Y el otro pues termina pues en la cárcel simplemente. Las dos son maneras de sufrir. ¿Algo más que comentar? No. Bueno, entonces acabamos con este primer bloque. Vamos a un corte rápido, les dejamos un fragmento de la película y ahorita regresamos, no nos tardamos nada. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad. Órale, te cocote. Ya le hago, me da tos. Yo tampoco, no me gusta. Ay, tan grandote y tan gacho. Mariquita. Y además me tengo que ir a trabajar, hombre. El trabajo es para los burros. Pues ni modo, mano. Ahí nos estamos vicenteando. Mira qué delicado. Párate. ¿Sabes a quién vi? No, ¿a quién? Al Jaibo. ¿Al Jaibo? Sí, se escapó de la escuela correccional. Oye, ¿y quién es el Jaibo? Bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque en el que vamos a hablar un poco del director. Y para eso le voy a hacer la palabra a Marisol. Bueno, ahorita vamos a hablar de el director, del que nos hizo sufrir tanto con esta película. Pero bueno, él nace un 22 de febrero de justamente de 1900 en Calanda, España. Bueno, él fue el mayor de 7 hermanos y debido a que su familia tenía una buena posición económica, él pudo tener acceso a educación, o sea, él estudió y aparte también acceso a teatros, a óperas. Entonces eso fue lo que le sembró en él el gusto por este arte. También, bueno, muchos directores lo consideran a él como como el cineasta más importante uno de los más importantes del cine de oro. Y pues bueno, debido también a la censura del franquismo, que fue básicamente que limitaban a las personas al libre albedrío, la expresión, los limitaban mucho a eso. Y bueno, por eso la mayoría de sus obras, porque él se tuvo que venir para acá, por eso la mayoría de sus obras fueron en México y en Francia.
Bueno, él escribió su primer guion en 1926, donde trata sobre la vida de Francisco de Goya, quien era un pintor. ¿Okay? Bueno, en este guión nunca se rodó porque el destino lo mandó por otros lados y nunca se pudo grabar. También en 1928 él empezó a trabajar también con un amigo que se llamaba Salvador Dalí. Él le ayudó a hacer el guión de una película muy emblemática que se llama Un perro andaluz. Bueno, esta película fue muy emblemática porque su primer toma fue de una mujer que le estaban clavando una navaja en el ojo, y es una escena muy explícita, entonces de eso detonó a que tuviera mucho éxito la película. Y pues esta película curiosamente duró 9 meses en taquilla, o sea, un éxito total. Bueno, también otra de sus películas muy emblemáticas y muy famosas justamente fue de la que estamos hablando, de Los Olvidados, que fue de 1950. Y otra también es El Ángel Exterminador de 1962. Esta película habla de la burguesía. Otra también es Viridiana de 1961. Es considerada el mayor triunfo de la carrera de Buñuel, ya que esto lo llevó a ganar un premio en el Festival de Cannes. Otra película también es, no sé si la pronuncio bien, pero es Belle de Jour de 1967 y trata sobre prostitución. Otra también muy emblemática es El discreto encanto sobre la burguesía de 1972. Esta pues básicamente narra cómo los comensales siempre les pasaba algo y nunca podían llegar a cenar. Entonces fueron unas de sus películas muy reconocidas y muy famosas. ¿Ustedes qué me pueden decir del director? ¿Qué opinan? Que la película de Los Olvidados en su momento no fue bien recibida hasta que ganó el premio Cannes. Fue hasta ese momento que en México la empezaron a apreciar un poco más, eso sí. Ok. No. Bien. Pues igual, se refleja creo que en todas sus películas la crudeza del director. Entonces, nada más eso. Por ejemplo, bueno, este director tenía mucho de incluir el surrealismo en las películas. Vemos esto en la escena del sueño de la mamá que flota. También el muerto que estaba bajo la cama. Y también incluye mucho de la crítica social y política. Y lo vemos mucho con el discurso que va opuesto al gobierno, lo que dice el gobierno. Y también tiene una experimentación narrativa muy interesante, ¿no? O sea, en la que pues los personajes sí se ven muy condenados a seguir en lo que es la tragedia, ¿no? ¿Alguien más? De hecho, a él le encantaba mucho leer, o sea, le encantaba mucho leer. Entonces muchos de los escritores que leía justamente eran ateos. Entonces también eso le inducieron a él, el ateísmo, y por eso lo refleja también mucho, porque hace mucha crítica hacia el catolicismo y todo esto. ¿Alguna otra cosa? No. Bueno, entonces damos por terminado este segundo bloque. Vámonos a un corte, les vamos a dejar un fragmento de la película para que se vayan adentrando a la narrativa. Y bueno, regresamos, no nos tardamos nada. Estaba bueno. Eres fuereño, ¿verdad? No, soy de los Reyes. Pues si eres de los Reyes, eres fuereño, maje. ¿Ya qué viniste aquí? No vine. Me trajeron. ¿Para qué? No sé. Tú no sabes nada. ¿Qué hubo, Pedro? ¿Qué hago, Julián? ¿A dónde vas? Ando buscando a mi jefe.
¿No lo has visto por acá? No, Ha de estar donde siempre. Nos vemos. ándale, Manu. Qué chistoso. Ahora tengo más hambre que antes. ¿Tú ya cenaste? No. ¿A poco no tienes hambre? Mucha. ¿Y no traes centavos? Ya véngase, papá, que está muy tomado. No me quiero ir, suéltame. Calle, no arma escándalo. Debía darle vergüenza. ¿Y qué? Tú no debes juzgar a tu padre. No le juzgo, jefe. Pero le puede pasar algo malo. Y la jefa lo está esperando. Pues que espere. Ya no me jaloné. ¿Qué no le da pena que le tenga que cargar todas las noches cobrando, borracho? ¿Yo, borracho? Sí, usted. Sí. Tienes razón. Mucha pena. Tú te matas trabajando para que podamos comer, tú y yo. Perdóname, amiguito. Te juro que no vuelvo. Ay, Sol, qué bueno es tenerte aquí con nosotros otra vez en Sin Tanto Rollo. Ay, y la invitada soy yo. Ay. Gracias. Yo encantada de estar aquí. Ay, sí, claro. Bueno, tú sabes que es, bueno, en uno de los temas más controversiales ahorita que estamos viendo en películas y lo que se le denomina más famosa en cuanto a cine mexicano es la época de oro. ¿Tú sabes qué es la época de oro del cine mexicano? No, a ver, cuéntame. Mira, esta época de oro se le denomina así porque entre los años 1936 y 1956, la industria cinematográfica mexicana alcanzó su mayor auge. Entonces por eso se le denomina pues la época de oro del cine mexicano. Así como que varios artistas que participaron ahí fueron Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante y el famosísimo trompudo Tintán. ¿A poco Tintán es de la época de oro? Claro. Le gustaba mucho a mi mamá. A ver, cuéntame más de él. Mira, de hecho traigo aquí una revistita que trae pues toda su historia, las películas en las que participó, y su nombre completo era Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo. Qué largo. Ni espacio para un apodito. ¿Verdad? Él nace el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México y muere el 29 de junio de 1973 igual en la Ciudad de México. Durante ese lapso, pues, él no le gustaba estudiar y pues su papá lo mandó a trabajar. Entonces a uno de los productores que estaban ahí les gustó cómo se desempeñaba y todo, cómo era de chistoso, y pues dijo, ¿sabes qué? Lo metemos. Y él fue el que introdujo el Spanglish a las películas, fue como su pachuco, y entonces por eso le dice también el pachuco de oro. Oye, ¿sí es cierto que su primer protagónico fue en El hijo desobediente? Claro que sí, pero las más famosas sí la conocía, pero no era como que tan famosa. Sí lo llevó como que al estelar, pero como que ya después hizo películas como que tú dices más famosas y que de verdad sí tuvieron muchísimo mejor, y dije, o sea, son muchos la verdad, como El Rey del Barrio, como El Ceniciento, como El Revoltoso, también El Charro de Levita, Simbad el Mareado y pues entre muchas otras. También protagonizó, le dio voz al oso Balú ¿En serio? Ajá, en El Libro de la Selva. Sí, y también hizo varios doblajes en Disney. Y aquí participó con Marcelo, que es él, en películas como El Charro de Levita, ¿cómo dice? También su canción famosa fue la de El panadero con el pan. Ay, ¿en serio? Sí, ¿A poco es él? No sabía. Sí, es que primero lo hizo como que Pedro Infante, pero no, o sea, ya después él le dio como que su toque, y era la que se escucha siempre. Sí, ya sé, ay, me encanta. Yo me encanta, yo correteando al panadero, ¿no? Y Tintán. Yo era. También estuvo con Vitola. Ve, aquí está Marcelo. También
fue mucho, bueno, como dicen, fue un vato con mucha suerte. Y eso no hice. Porque el productor Paco Miller lo bautizó como, ya se le dice, como Tintán. Entonces, que sobrenombre que aceptó a regañadientes porque no le gustaba. No le pero gustaba. dije, ya, Tintán está bien. Pero con ese sobrenombre debutó en la Ciudad de México. Entonces, pues imagínate, ya son como los pachucos de allá de Estados Unidos, su vestimenta ya no es como los típicos charros, como esa figura de autoridad. Entonces ya como le que dio un giro completamente distinto a todo este cine, donde el macho era un charro, como Pedro Infante. Él vino a imponer moda. Sí, claro, claro. Entonces, mira, aquí está como el revoltoso y pues fueron muchos actores que pues hicieron debut con él, hicieron colaboración. Y pues la verdad yo sí recomendaría muchísimo sus películas. También como su banda sonora en sus películas ya era completamente distinto a lo que se veía en las películas. O sea, ya como que vino a cambiar, revolucionó todo. Eso. Él vino y dijo, ¿sabes qué? Ya no se va a hacer así, ya voy a venir a poner la moda yo. Entonces, no sé, siento que Cantinflas también se le asemejaba mucho a Tintán, pero no tanto. Entonces, como de que decía sí, pero no. Y la verdad, muchos preferíamos a Tintán porque él no es más de, o sea, sí es de palabras, pero también de acciones. Su lenguaje corporal es lo que nos ayuda a conectar con nosotros los espectadores. Entonces, es lo que hace que te quedes a ver sus películas y su increíble sentido del humor. Sí. Sí, muy interesante todo, ¿eh? Sí. Y la verdad, cosas que no sabía y muchas gracias por tanta información. Sí, gracias a ti, hermano. Hoy todos ustedes andan en malas compañías. ¿Qué diferencia del tiempo de antes? El que alzaba la voz a un mayor era como contra sus propios padres. ¿Qué fue eso, ojitos? Una piedra que se cayó. Piedra que se cayó. Bueno, ya regresamos de este corte, ya les dejamos este fragmento de la película y ahora vamos a hablar del montaje, que es muy importante para que se lleve a cabo la película. Solo voy a hacer la palabra. Bueno, primero que nada, la película se tardó en realizar 20 días, fue en febrero de 1950 hasta principios de marzo. La película fue realizada con una metodología que ya había hecho antes Luis Buñuel para una película que realizó previamente, que era una documental, en el cual fue recorriendo las calles y preguntándole a la gente su estilo de vida. Por eso es como sacó su estilo tan realista en las tomas que nos mostró. También unas curiosidades es que la película tuvo dos finales, uno el que ya conocemos y otro que fuentes fue por miedo a la censura que lo lavó, y hubo 6 escenas eliminadas que no llegaron a corte final pero que se pueden encontrar. Una de esas es en donde está el Jaibo con la madre de Perro. No es como que algo muy íntimo, pero sí se encontraron esas escenas. También en la película se ven muchos contrastes de el ambiente en donde están nuestros protagonistas. Hay varias escenas en donde se muestran los avances que se estaban haciendo en ese momento, pero que no eran como parte de lo que vivían nuestros protagonistas. Era como que algo que sí existía, pero era como ese rincón que daban las cámaras por lo general. Hablando de tomas, tuvo muchas escenas muy surrealistas, muchos juegos de cámaras, planos largos, también y en general pues estuvo muy bien realizada la película. ¿Tú cómo viste, Marisol? Bueno, a mí se me hizo una escena muy peculiar, fue la de las pesadillas que tuvo Pedro justamente después de que mataron a Julián, pues donde hacen como que, ¿cómo se dice? Sobrepone Sí. una imagen y otra, y hace como alusión a que se levantó de la cama y todo esto, que fue como su espíritu. Eso se me hizo muy curioso, muy avanzado para su época. También también en esa escena hacen como si estuvieran en cámara lenta los personajes así, y están se ven muy bien, pero muy avanzados.
Y también otra escena justamente es donde Pedro avienta un huevo y que lo avienta a la cámara, pero no es la cámara y también es un efectazo. Pero como que te deshacía como dando que te lo ves a ti. Y sí, muy avanzado. Era el efecto de sus manos. A ti, Jen. Igual, una opinión de mi compañera Marisol, pero esa son muy algo como para la época en la que estaba. Bueno, hay muchas escenas que complementan toda esta narrativa y yo digo, bueno, a pesar de los alcances tecnológicos que tenía en ese tiempo, que era cámara blanco y negro y bueno, esta serie de limitaciones también en la edición, pues, por ejemplo, esta gama de colores que nos presenta blanco y negro, pues sí le da, pues, cierto dramatismo, ¿no? Una atmósfera que va mucho con la narrativa de la película, ¿no? También vemos muchos audios, musicalizaciones, vemos efectos sonoros, y bueno, ahorita les vamos a dejar un efecto sonoro de la película. Y bueno, esto le da mucho sentido novela a la película, mucho preámbulo de una novela, de las novelas mexicanas en general. Entonces podemos destacar estos puntos importantes. ¿Qué quieren decir? Un dato, la película es en color, por si no les gusta en blanco y negro, ahí está el dato. Qué buen dato. Muy bien, entonces con esto finalizamos este tercer bloque, muy nutrido de información. Y bueno, les damos un pedacito de la película para que sepan más o menos y se ilustren de lo que les hablamos en este video. Vamos a un corte y regresamos. ¡Fuera! Y bueno, ya habían visto esto de la película. Ahora vamos con el cuarto y último bloque, que es el de la reflexión, al cual, bueno, ya para finalizar y cerrar. Y para eso le doy la palabra a mi compañero. ¿Qué? Pues gracias en primer lugar. Pero sí, para concluir, esta película nos muestra el lado olvidado de la sociedad mexicana, que son aquellas personas que son marginadas por los problemas sociales, que puede ser la pobreza, la carencia de oportunidades y el estar rodeado de un ambiente pues lleno de crisis y que parece que trata de hacer todo lo posible por tal de sobrevivir, como lo vemos con la persona vidente. ¿Cuál? El señor. Bueno, ese es el Ahí va. El chiste es que, por ejemplo, en la pandilla de Jaibo y toda su pandilla tratan de robarle el dinero, pero pues el señor se da cuenta y pues el señor, al ir caminando, le dan una paliza entre todos, entre Jaibo, entre todos los que conforman esta pandilla, pues. Pero también de estos ejemplos de tratar de sobrevivir está pues Jaibo, aunque no nos guste, este personaje trata de hacer todo lo posible por sobrevivir, pero no mide las consecuencias de sus actos, en lo que desencadena pues en el desenlace de la película, que termina pues abrupto, pero pues son historias que no tienen que ser censuradas porque ocurren al fin y al cabo todos los días, que son los olvidados de la sociedad. ¿Qué te provocó? O sea, ¿qué reflexiones sacas de esta película?
Pues que no es como la típica película en donde tiene su final feliz, así como de... Nos sorprendió porque dijimos, no, pues Pedro va a tener la vida que quiso y así, o sea, va a corregir su camino y al final te das cuenta de que no lo hizo. Y que pues tuvo un desenlace muy feo, pero a fin de cuentas este director nada más quiere mostrar la realidad de lo que se vive, pues ahora sí que en todos lados. Entonces, pues sí está cruda la película, sí te da como ese golpe de realidad de saber de que sí, o sea, sí, porque sí, pero también es con que más leves las cosas, bueno, me imagino yo, pero también es algo que me gusta, que no sea como la típica película que te muestran de que no, su final feliz, la parejita se queda, los hijos se... así, no. O sea, estuvo chido yo. Sí me gustó, la verdad. Muy bien. Marisol. Bueno, pues a mí, o sea, me hizo sufrir mucho la película. La verdad, el final está... A todos. Y ay, odio a Jaibo. Por cierto, hashtag, todos odiamos Aquí a Jaibo. lo vamos a poner. La verdad. Y pues bueno, también refleja como esa realidad que la gente estaba pasando. Y también me hace mucha como resonancia lo de su mamá. O sea, de la mamá de Pedro que no lo quería. Pero ¿por qué no lo quería? Hay un porqué detrás, ¿no? O sea, porque ya ven que fue... no sé si entendieron, producto de una violación, Sí. que lo menciona. Entonces también hace mucha referencia a eso de por qué, ¿no? O sea, porque al final todos los personajes eran violentos, eran así y eran así, pero tenían un porqué. Y incluso la misma película te lo muestra, ajá, te va diciendo, yo soy así, pero por esta cosa. Y así, y también hace como que empatices un poquito con los personajes, ¿no? De que entiendas por qué son así. Y pues sí, nada más de Jaibo que nos cae gordo a todos y lo odiamos, pero pues bueno, tiene un porqué. ¿Tú, Donovan? Bueno, para terminar, quiero citar unas palabras que dijo Luis Buñuel de que sus personajes no son enteramente buenos ni enteramente malos. Yo creo que eso se puede apreciar con Ojitos cuando iba a aventarle la piedra al señor, con Meche cuando le iba a clavar la navaja, con el mismo señor que era pederasta, por ejemplo, y pues también con el perro mismo, que también tuvo momentos donde pues no hacía actos buenos, ni su mamá, por ejemplo. Y pues eso sería mi conclusión. Muy bien. Bueno, yo veo esta película, pues sí nos muestra tal vez a una situación que sí pueda haber pasado o que esté pasando en este momento. Mucha de la visión que resulta de este escenario típico de puede ser de la Ciudad de México, puede ser de cualquier ciudad de México, del mundo, pero que de alguna manera sí te causa reflexión interna, ¿no? O sea, y como lo hemos venido diciendo en todos los episodios del podcast, casi todas las películas de las que venimos hablando, pues, son de reflexión. Te causan una reflexión enteramente de cómo tú eres un actor de la sociedad y qué le estás aportando, ¿no? Aquí vemos también cómo, por ejemplo, los personajes están determinados por su entorno, ¿no? Y tal vez nosotros también nos sintamos determinados por nuestro entorno y digamos, soy yo y mis circunstancias, como lo decían, ¿no? Sí. Pero también te invita a decir, bueno, mis circunstancias, pero ¿qué puedo hacer con las circunstancias? ¿Qué puedo cambiar con esas circunstancias, no? Vemos cómo también se impone mucho lo que quiere cada actor, cada personaje en esa película. Vemos la mamá que no quiere a su hijo y sigue sin quererlo y lo que le pasó. Vemos a Jaibo que quiere seguir así, o sea, con su vida estafando gente de, como dicen, de mala muerte. Como dice la gente adulta, de malandros. de chaviza. Entonces, pues sí, o sea, y no ven lo que pueden haber causado, ¿no? Ajá. Por ejemplo, de alguna manera, todo lo que quiere hacer Pedro para cambiar, pues... Y que Jaibo no lo deja. Pero él quiere también provocar algo. Sí. Y eso es el triste final que tiene la película. Ya se enojar a la chaviza. ¡Ay, ya sé! Pero él se quiere comportar como pues una persona adulta, racional. Sí. Y vemos
que tal vez nosotros nos podemos sentir identificados de alguna manera. Jaibo en nuestra parte mala, ¿no? El Pedro en nuestra parte de remordimiento. Sí. No sé. Pues la mamá también representa mucho orgullo. La mamá, O sea, tiene nuestro pasado de también. cierta manera orgullo. Entonces, pues ya no tenemos nada más que decir. No. Bueno, entonces vamos a finalizar con este cuarto bloque, ya despidiéndonos de ustedes. Y bueno, ya les agradecemos por habernos escuchado, habernos seguido. Y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí las tenemos aquí atrás. En este nuevo set de grabación, en el que vamos a estar acompañándolo ya en todos los episodios. Bueno, le agradecemos a todos los que están en esta mesa, a nuestra nueva invitada. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y creo que vas a sumar mucho al proyecto. Gracias. Te lo digo sinceramente. Y créeme que desde el momento que supe que ibas a estar aquí, estoy muy feliz. Ay, gracias. Entonces, bueno, pues ya finalizamos y lo seguimos, pues diciendo que nos sigan viendo, que apoyen este proyecto porque para nosotros es muy importante. Entonces nos vemos para la próxima y como saben, aquí siempre decimos las cosas al punto y sin tanto rollo. Como dice la Como dice la chavita. Hasta la próxima. Hasta luego.